En gatitas es bastante frecuente, prácticamente es la tercer neoplasia más frecuente en ellas, sobre todo en hembras. Y en perras, pues prácticamente representa el 43% de neoplasias o de tumores en hembras intactas, obviamente, y de tumores reproductivos, pues estamos hablando del 83% de frecuencia, ¿no? Tenemos factores hereditarios, es decir, una perrita o una gatita que proviene de una madre que tuvo antecedentes de tumores de glándula mamaria, es muy probable o altamente probable que ella pueda tener este tipo de problemas. Otro factor muy importante es la obesidad. Cuando nosotros hablamos de gatitas, la verdad es que ya se pone como un poquito más complicado porque lamentablemente tienden a tener muchísima mayor predisposición a desarrollar este tipo de tumores, y ahí sí la esterilización temprana todavía sigue siendo una muy marcada indicación antes de los 6 meses. Es un buen método para prevenir. Afortunadamente es un cáncer o un tipo de cáncer que tiene esta particularidad, ¿no? De que podemos hacer algo para que esto no suceda. Esta es una producción de Estudio Cliar. Hola, bienvenidos a su podcast Entre Vets y Peludos. Hoy estamos con una secuencia de episodios que hemos venido hablando acerca de oncología y hoy nos acompaña la doctora Heréndira Peña Trujillo. Doctora, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, nos da gusto tener a otra oncóloga por acá. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Sí, y hoy vamos a tratar un tema que es de vital importancia y que es muy interesante tanto para nosotros como médicos, pero también para los tutores. Claro. Vamos a hablar acerca de esos temas oncológicos de glándula mamaria en perritas y en gatitas. Así que, pues bueno, sin tanto preámbulo, a ver, doctora, cuéntame, ¿a qué te dedicas tú? Nuevamente agradecer mucho la invitación. Gracias. Yo soy médico veterinario, me he dedicado también a la parte de investigación, por ahí algunos posgrados, un posgrado en salud animal, un posgrado en bioética y ética de las investigaciones y pues diplomada en oncología y en proceso de certificación en oncología veterinaria. Me dedico pues principalmente actualmente nada más a las pequeñas especies, a medicina general y a medicina oncológica en sobre todo perros y gatos. Y tú que te dedicas a esos temas de la oncología, ¿qué tan frecuente es que llegue una perrita o una gatita con algún problema de glándula mamaria oncológico? Pues la verdad es que ha fluctuado mucho a lo largo como del tiempo. Actualmente y afortunadamente se ven un poco menos los tumores de glándula mamaria. Esto pues por la tendencia ya mundial y pues de salud de esterilizar un poquito más a nuestras chaparras, pero no deja de ser un tumor frecuente, sobre todo en gatitas. En gatitas es bastante frecuente, prácticamente es la tercer neoplasia más frecuente en ellas, sobre todo en hembras. Ahí cuando hablamos de estadísticas estamos hablando de hembritas, ¿no? Y en perras, pues prácticamente representa el 43% de neoplasias o de tumores en hembras intactas, obviamente, y de tumores reproductivos, pues estamos hablando del 83% de frecuencia, ¿no? Esas ya pues son como que estadísticas muy duras. Obviamente en el día a día, afortunadamente, cuando vamos haciendo como una medicina general y vamos haciendo también una medicina integrativa y vamos pues previniendo esto desde pequeñas, porque ahorita vamos a hablar un poco acerca de pues cómo se puede prevenir, pues vamos ya orientando a que los propietarios o los tutores de los animales de compañía puedan ir haciendo ciertos manejos que nos van a prevenir este tipo de problemas. Esos porcentajes que diste del 83% es bastante alto. Sí, sobre todo para tumores reproductivos, ¿no? Estamos hablando de tumores propios del aparato reproductivo de hembras y del aparato reproductivo de machos, ¿no? Oye, ¿y qué factores de riesgo tenemos ante esta situación? Pues principalmente, y como todos los tipos de tumores, tenemos factores hereditarios, es decir, una perrita o una gatita que proviene de una madre que tuvo antecedentes de tumores de glándula mamaria,
es muy probable o altamente probable que ella pueda tener este tipo de problemas. Esos son problemas hereditarios, lo compartimos también entre seres humanos. Sabemos también que existe como que esta predisposición hereditaria. Ese es uno. También existen factores epigenéticos, es decir, que de repente por alguna exposición, sobre todo a hormonas endógenas o exógenas, que ahorita esclarezco un poquito qué es eso, Sí. Que pues las células empiecen a cambiar, ¿no? Pero que no necesariamente son heredables a la siguiente generación. Esos son cambios epigenéticos. Okay. Y cuando hablamos de hormonas exógenas o endógenas, podemos hablar, por ejemplo, en gatas sucede muchísimo que de repente las gatitas están semidomiciliadas, es decir, que las dejamos salir a pasear y que no están esterilizadas, pero que no queremos que estén gestantes y de repente acudimos a un veterinario y se aplican algunos otros controles hormonales, ¿no? Entonces esas son hormonas exógenas que al final del día van a estar, pues, preparando a ciertas células para que lamentablemente pues puedan llegar a tener esos cambios que lamentablemente terminen en un tumor de glándula mamaria, ¿no? O tumores endógenas pues propias de cada celo que se va presentando y que estas hormonas sexuales pues vayan preparando a ese tejido para que vaya teniendo esos cambios, ¿no? Otro factor muy importante es la obesidad. Ese casi nunca se menciona. No se toca. También, exactamente, también es un factor de predisposición en nosotros, también como mujeres. Y esto se debe a porque nosotros, bueno, cuando hay un problema de obesidad o de sobrepeso, no se produce tanta globulina transportadora de estrógenos. Y eso quiere decir que hay más estrógenos libres para que se absorban al tejido, se capaciten pues negativamente para poder tener este tipo de crecimientos y pues también que como tal el tejido adiposo o la grasita funciona como un tejido hormonal, ¿no? Okay. Y un reservorio de estrógenos. Oye, me llama la atención eso, que hablaste acerca de cuando vamos al veterinario, al médico veterinario, porque nuestra gatita se escapó y no queremos que tenga esos gatos o esos gatitos. Claro. Cuéntame, por favor, qué tan conveniente es que se les esté aplicando una y otra vez esas hormonas a las gatitas. Nosotros tenemos como ciertos criterios, ¿no? La verdad es que no es conveniente. Cuando nosotros queremos hacer un control reproductivo, pues debería de ser evidentemente la esterilización por todos los beneficios que nos trae, no porque sea la única opción. Claro que hay opciones, pero como todo tratamiento, debemos de plantear cuáles son los riesgos de cada tratamiento que nosotros estamos indicando, ¿no? Es decir, pues si indicamos este tratamiento, también puede haber la posibilidad de que tenga ciertas consecuencias. Y normalmente cuando se aplican estos tratamientos, ya es como la tendencia que pues el siguiente celo o que ya pasemos como que este periodo de riesgo, mejor optar por la esterilización, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué la esterilización temprana sería como la mejor opción entonces para evitar estas situaciones oncológicas? Pues principalmente por los estudios que se encuentran. No sé si puedo mencionar otro factor de riesgo que es la raza, por ejemplo. La raza predispone muchísimo, sobre todo por poblaciones muy cerradas de perritas. Por ejemplo, en razas pequeñas como chihuahuas, Yorkshire Terrier, French Poodle, caniche, como lo conocen, o todos los mestizos de caniche que tenemos un montón aquí en México, Sí. ¿no? Todos los peluditos, tipo maltés, chinitos, todos esos son, o todas esas chaparritas son predisponentes, y en gatitas el siamés y los tipo oriental. Okay. Esos son otros factores. Y con respecto a por qué la esterilización temprana representa una buena oportunidad, pues principalmente por la capacitación hacia las hormonas sexuales, ¿no? Es decir, la verdad es que hay una diferencia muy marcada entre las recomendaciones ya actuales para perras, el momento idóneo, ¿no?, de esterilización, y el momento idóneo de esterilización para gatitas. La verdad es que es un buen método para prevenir. Afortunadamente es un cáncer o un tipo de cáncer que tiene esta particularidad, ¿no?, de que podemos hacer algo para que esto no suceda. Y en perritas, por ejemplo,
y ahorita voy a hablar un poco más acerca de algunos estudios que pues nos hablan un poquito de ponderar los beneficios, ¿no? Okay. Que tenemos para ciertos riesgos de salud, no necesariamente y únicamente el tumor de glándula mamaria, pero sí, por ejemplo, se ven muchos beneficios antes del primer celo, antes del segundo celo, todavía antes del tercer celo, se nos van las estadísticas de una predisposición del 26%, todavía hasta el tercer celo, ¿no? Pero pasando el cuarto año, ya no tenemos ningún beneficio para prevenir tumor de glándula mamaria en perrita, ¿no? Entonces, la verdad es que prácticamente en los primeros 3 celos todavía tenemos una buena ventana de oportunidad para que este manejo sea realmente preventivo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de gatitas, la verdad es que ya se pone como un poquito más complicado porque lamentablemente tienden a tener muchísima mayor, pues, predisposición a desarrollar este tipo de tumores y ahí sí, la esterilización temprana todavía sigue siendo una muy marcada indicación antes de los 6 meses. Llegando a los 12 meses, el porcentaje se nos incrementa casi 3 veces y pasando los 13 meses se nos va un 86% de probabilidad de que desarrollen tumores de glándula mamaria. Entonces, se ha visto que pasados los 2 años, después de que nosotros esterilizamos a nuestras gatitas, ya no hay beneficio alguno. ¿Okay? Entonces, si estamos hablando de que antes de los 6 meses tenemos, por ejemplo, un 8% de probabilidad, que no deja de ser 0, o sea, no es 0, con el paso de los meses en gatitas, y esto pues porque sabemos que las gatitas no tienen como que un ciclo estral, digamos, estacional o por tiempo, ¿no? Sino que el ciclo estral pues es totalmente inducido, entonces pues las hormonas todavía son más, digamos, tenemos un flujo mayor, ¿no? Claro, Entonces, están más frecuentes. Es más frecuente, exactamente. Estos datos que nos estás dando son muy interesantes porque mientras más pequeñita esterilicemos a nuestro perrito, a nuestro gatita en este caso también, pues vamos a evitar muchas situaciones de estrés oncológicas, tanto con ellas como con nosotros también. Claro. Porque finalmente no nada más es que nuestra gatita tenga un problema de salud, también el tutor tiene que desembolsar porque hay que hacer estudios, hay que hacer cirugías y demás. Previniendo con una cirugía de esterilización, nos pudiéramos evitar muchas situaciones complicadas. Sí, claro, sin mencionar pues todavía toda la parte de tenencia responsable, ¿no? Claro. De que no haya más población de perritos, sí, gatitos eso, abandonados, sí. ¿no? O sea, dejando de lado todo eso, pues obviamente sí es importante. Sobre todo por esta característica de prevención. Ahora, como mencionaba, ya hay nuevos estudios, ¿no? Que nos plantean otro tipo de predisposiciones a otras enfermedades más frecuentes, ¿no? Eso sobre todo en el caso de perritas, ¿no? Ya actualmente la tendencia en el caso de perras es elegir el momento adecuado con respecto a la predisposición que tenga para otras enfermedades, como por ejemplo algunas enfermedades ortopédicas. No necesariamente tiene que ser antes, tenemos una ventana de oportunidad mayor en perritas, como para poder favorecer la maduración de algunos otros órganos, pues porque al final esas hormonas sexuales se encuentran ahí por algo, pero eso siempre lo tiene que ir dictando un médico veterinario, su médico veterinario de cabecera, para ir ponderando los beneficios y los riesgos que tenemos. Y evidentemente tenemos, no sé, a nuestra perrita que tuvo a su camada, nos quedamos con una chaparrita y la mamá sufrió de tumor de glándula mamaria, pero también tiende a tener, no sé, algún problema en rodillas hereditario, que necesite como esas hormonas para madurar, pues la verdad es que vamos a ir ponderando qué es lo que queremos, ¿no? Claro. Prevenir y qué es lo que le va a dar mayor calidad de vida a nuestro paciente, ¿no? Y dijiste algo importante. Bueno, de todo lo que dijiste, todo es importante, pero algo que me llamó la atención también. La asistencia que te da ese médico veterinario, la orientación que él te va a decir, bueno, con tu perrita, tal edad, tales condiciones, tal raza, tales problemas genéticos que pueda tener, lo conveniente sería a tal edad. Entonces, es muy importante que cada perrita visite a su médico veterinario. Claro, que lo lleve el tutor, ¿verdad? Por eso es importante las vacunas, las revisiones, las consultas generales, en esa temprana edad de cuando son cachorritos, justamente para ir previniendo todo este tipo de situaciones.
Sí, y digo, afortunadamente es cuando tenemos como que mayor enfoque con nuestros perritos, o es una tendencia, ¿no? Cuando están cachorritos, les ponemos más atención, estamos preocupados por las vacunas, estamos preocupados por muchas cosas que pasan alrededor de ellos y que todavía no conocemos y que nos acercamos justamente al profesional de la salud animal para que nos pueda orientar, ¿no? En ese momento, nosotros también como médicos veterinarios debemos aprovechar que tenemos su atención como tutores para poder mencionar todo lo que viene a futuro, ¿no? Porque de repente, pues ya pasó que es un cachorrito, lo vemos sano, de repente ya cuando nos acordamos vamos a las vacunas, no vamos siempre, que nos lo indican, o perdemos como que esa consecuencia, ¿no? De la atención veterinaria. Creo que ese es el momento indicado para educar un poquito, ¿no? Claro. O hacerles saber un poquito de las consecuencias que vienen después, ¿no? Claro, porque muchas de las personas que asisten al consultorio desconocen cuestiones de salud de las mascotas. Entonces uno como médico veterinario los orienta, les hace recomendaciones y les dice qué es lo mejor para su mascotita. Como bien lo dices. Claro. Oye, y cuéntame, ¿hay diferencias entre algún tumor maligno y uno benigno? Sí, sí hay diferencias. La verdad es que lamentablemente, sobre todo con perritas y gatitas, igual vamos a hablar de un panorama muy diferente. Con perritas todavía nos podríamos aventurar a decir si hay tumores benignos. Normalmente las diferencias que nosotros podemos ver, pues sobre todo en casa y también como médicos veterinarios, es el tamaño del tumor. El tamaño del tumor nos habla demasiado de qué tan agresivo puede ser este tumor, principalmente el tamaño, que no esté ulcerado, que tengamos un solo nódulo, o sea, una sola masita, un solo tumor, o varios tumores en glándulas mamarias, es decir, cuando lo tenemos aislado, pequeño y que no está ulcerado, digamos que podría ser indicios de que sea un tumor benigno, ¿no? A diferencia de un tumor de gran tamaño que ya se encuentra expuesto, que la piel se fistuló, que está pues así, ulcerado, o que tenemos múltiples masas, entonces podríamos hablar, sobre todo hablando en términos prácticos, ¿no? De una malignidad. Evidentemente, pues ya hablando muy técnicamente, histológicamente, en el estadio clínico del paciente, pues la malignidad se va a ver como tal, que esta celularidad que no es normal, este crecimiento que no es normal, haya migrado hacia otro sitio, ¿no? Llámese pulmones, riñones, hueso inclusive, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya hablamos de un término de malignidad porque esa enfermedad se, digamos, diseminó hacia otros órganos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de benigno, pues podríamos decir que está aislado ese tumorcito que no ha justamente migrado hacia otros sitios, ¿no? Y pues cuando hablamos de maligno, benigno, pues prácticamente la mayor parte de los tumores de glándula mamaria llegan a ser carcinomas. En perras el 50% son malignos, en gatitas el 90% son malignos. Alto el porcentaje. Altísimo. Y cuando hablamos de un tumor benigno estamos hablando principalmente de adenomas, ¿no? Y entonces por eso es muy importante que cuando nosotros detectemos algo raro, una masita pequeña en nuestra perrita, en este caso, o nuestra gatita, inmediatamente vayamos con el médico veterinario. Sí. Que no lo dejemos crecer, porque luego, cuando ya está muy, muy grande, es cuando nos preocupamos y decimos, ay, creo que lo tengo que llevar. Es y correcto. No, es cuando está pequeñito. Es correcto. Todos, o sea, aquí sí hablamos ya de manera general como en la parte de tumores. Entre más pequeño esté el tumor, tenemos una mejor ventana de oportunidad de tratamiento. Eso yo creo que no se debe dejar pasar porque entre más tiempo pase, entre más crezca este tumor, pues evidentemente la cirugía va a ser más complicada o las opciones de tratamiento van a ser limitadas y también el pronóstico va a ser más desfavorable, ¿no? Entonces siempre se recomienda que hay una frase en oncología que a mí me gusta mucho, que está patentada, por cierto, es si ves algo, haz algo. ¿Por qué? Porque es el momento, ¿no? Y a veces, sobre todo en tumor de glándula mamaria, pues nos confiamos mucho en casa porque decimos que no le duele, yo la toco y no le duele, ¿no? No le molesta, no veo que esté mal, parece ser que está bien, y de repente ya que se fistuló, se hizo grande, está sangrando, goteando, o hay tejido muerto, es cuando nos preocupamos, ¿no? Y ya es un momento en donde está muy avanzado. Oye, y entonces, yo ya le encontré una masita a mi gatita o a mi perrita. ¿Qué sigue? Voy al médico y ¿qué estudios se le tienen que hacer?
Sí tenemos que saber que se necesitan varios estudios. Esto no es nada más aislado de tumores de glándula mamaria. Siempre que hablamos de tumores, tenemos que saber que van de la mano de algunos estudios, porque de lo contrario no podemos saber qué tan diseminada está esa enfermedad, ¿no? Ujú. Y no podríamos decir que todo lo que vamos a proponer hacer como terapia o como procedimiento terapéutico va a ser beneficioso para nuestro paciente, ¿no? Si esta enfermedad evidentemente ya está muy avanzada, pues a lo mejor la cirugía ya no va a tener un carácter curativo, sino un carácter paliativo, ¿no? Entonces tenemos que saber que se tienen que hacer varios estudios, entre ellos estudios de sangre, porque normalmente estas son enfermedades que se presentan en perritas o gatitas de edad avanzada, ¿no? Entonces tenemos que ver, pues evaluar cuál es su función hepática, función renal, que no haya comorbilidades, es decir, otras enfermedades como diabetes, glaucoma, entre muchas Sí, que otras se vaya cosas. complicando. Exactamente. Entonces siempre va un panel sanguíneo, ¿no? Una biometría hemática, una química sanguínea, un general de orina, y normalmente cuando tenemos tumores de glándula mamaria, siempre hay que hacer una radiografía de tórax, y esa radiografía de tórax no es sencilla como las que nos hacemos, que solamente son 2 vistas, tienen que ser 3 vistas al menos, con ciertas técnicas oncológicas para ver que realmente no haya un proceso metastásico, es decir, que se haya diseminado hacia pulmones, y a veces y en ocasiones ecografía abdominal. Cuéntame algo que a veces les ocasiona inquietud a las personas. ¿Por qué tiene que ser un estudio radiológico y no solamente una radiografía? Lo que pasa es que, bueno, de por sí, la radiografía tiene como estudio ciertas limitaciones para procesos metastásicos, ¿no? Ahí la verdad es que lo indicado siempre debe ser una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, y la radiografía es un estudio de gabinete que tenemos que es accesible en cuanto a costo, Sí. que es muy bueno, pero no es específico, por ejemplo, para procesos metastásicos menores a 3 milímetros. Eso quiere decir que son lesiones muy, muy pequeñitas que no son visibles en ese momento, ¿no? Y pues si a eso aunamos que prácticamente es como si nosotros viéramos de perfil una cosa, una figura, y nada más nos quedáramos con esa vista. Evidentemente, si yo, por ejemplo, estoy delgada de perfil, pues evidentemente me voy a ver delgada de perfil, ¿no? Pero si me pongo de frente y tengo rollitos, pues ahí se van a ver los rollitos y dices, bueno, pues es Ya una... no está tan delgada. Exactamente. Es una vista totalmente diferente. Ujú. Y nos da otra perspectiva, pero además tenemos una visión más amplia de los campos, ¿no? Es lo mismo con la radiografía, necesitamos esas visiones. Y entonces estos estudios se tienen que realizar antes de que hagamos alguna cirugía, algún otro procedimiento, ¿verdad? Sí, claro, porque justamente por eso, porque nosotros también tenemos que hablar con respecto a cuál es la mejor oportunidad para nuestro paciente y qué objetivos vamos a alcanzar. Si nosotros, por ejemplo, ya tenemos un paciente muy avanzado, pues lamentablemente tiene metástasis, no se hizo ese estudio, operamos y inclusive transquirúrgicamente puede complicarse, Claro. ¿no? Es decir, durante la cirugía puede complicarse. Entonces es necesario que seamos conscientes de que todas esas son herramientas, uno, para que nosotros podamos hablar honestamente de qué objetivos podemos alcanzar con un procedimiento. No nada más hablamos de cirugía, hablamos también de quimioterapia, hablamos de otros tipos de tratamientos adyuvantes y pues qué esperar. Oye, y ya, bueno, en el mejor de los casos ya hicimos los estudios y solamente es la masita, no tiene ninguna situación pulmonar ni ningún otro órgano que esté comprometido. ¿Qué seguiría? Normalmente con tumores de glándula mamaria el tratamiento de elección es cirugía. Es quirúrgico. Y hay diferentes tipos de cirugía. Y estos tipos de cirugía los va a plantear principalmente el médico veterinario. Ahí sí, la recomendación es que siempre se acerquen a un veterinario que esté como un poquito más embebido, obviamente, en este tipo de enfermedades tipo oncológicas o tipo cancerosas, como un experto en oncología, para que podamos ver cuál es la mejor propuesta quirúrgica, ¿no? Y dependerá, por ejemplo, dependerá de si solamente tenemos una bolita, 2, 3, etcétera, qué tipo de mastectomía se recomienda para nuestro paciente. En el caso de perros, de perritas, y digo perros porque increíblemente esto es un dato importante porque también en humanos sucede, también machos pueden llegar a presentar tumores de glándula mamaria, es obviamente súper raro o las probabilidades son más bajas, pero también sucede, ¿no? Dicho esto, en perritas
tenemos como que mayores opciones de jugar un poco para que esta cirugía no sea tan amplia como para que sea innecesaria, pero sí amplia para que sea suficiente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos ciertas regiones y podemos hacer mastectomías regionales unilaterales o mastectomías radicales unilaterales, radicales bilaterales, y en el caso de gatitas que son tan agresivos, que estamos hablando del 90% de malignidad, ahí sí solamente se recomiendan mastectomías totales, unilaterales o bilaterales. Entonces, dependiendo de cada pacientito, de cada caso, es el tipo de cirugía o de tratamiento que se le va a dar. Es correcto. Y del estadio clínico. Del ¿no? estadio. Es decir, hay una clasificación, sobre todo para carcinomas, ¿no? Esto no es aceptado para sarcomas, que es otro tipo de tumor de glándula mamaria, pero para carcinomas hay una clasificación que depende del tamaño de tumor, del número de los ganglios linfáticos que se encuentren invadidos, o de la metástasis regional y de la metástasis a distancia, que es ya sea pulmón, hígado, riñón, hueso. Y entonces ya después de que el médico hizo la cirugía con nuestro pacientito, nuestra perrita, nuestra gatita, ¿qué cuidados deberíamos de tener en casa para una buena recuperación de esta mascota? Prácticamente los cuidados son como una cirugía de muchos tipos. Ellas tienen que estar en un lugar limpio, seco, dependiendo de pues, las indicaciones que den pues ahora sí que los cirujanos principales. En algunas ocasiones llevan algún drenaje activo, algún drenaje por donde van a estar excretando un poquito de líquido. Si eso es así, ya les indicarán pues como qué cuidados van a tener, pero lo principal es que deben de estar en un lugar limpio, seco. Obviamente no puede haber baños después de una cirugía. Tienen que tener su collar isabelino para que no haya una contaminación secundaria posterior, es decir, que se puedan lamer o que se puedan arrancar un puntito, etcétera. Reducción obviamente en el ejercicio, no pueden brincar, saltar, pararse de patitas, subir escaleras, al menos por 15 días normalmente, que es un proceso de cicatrización normal, ¿no? Insisto, ya si lleva como que algún drenaje o algo, pues tendrán otro tipo de cuidados, sobre todo los primeros de 5 días, 8 días. Ellas a veces están bien loquitas y suben y bajan pero nosotros los tenemos que cuidar justo para eso, para que ese proceso de cicatrización vaya bien. Claro, sí, eso forma parte de los cuidados en casa, ¿no? Es decir, tenemos que ser bien conscientes de que a veces controlamos también el dolor, que eso es lo súper ideal. Uh-huh. Se controla muy bien el dolor postquirúrgico, que ellas pues piensan que no tiene nada, ¿no? Claro. Y ellas van a querer hacer su vida normal y van a querer saltar, jugar, etcétera. Afortunadamente siempre son perritas ya de edad avanzada, que ya no son tan inquietas, exactamente, pero pues no deja de ser siempre un problema, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando son perros activos, perritas activas, pues y con los gatos, pues, híjole, ahí sí ya hablamos de otros temas, pues porque su naturaleza es escalar, ¿no? Ya que pasó la cirugía, ya salió de esa recuperación, ¿hay que darle seguimiento a esa perrita, a esa gatita? Sí, claro. Justo inmediatamente de que nosotros retiramos, por ejemplo, esa pieza quirúrgica, ese tumorcito, es importante que también sepan que no terminamos ahí. Es decir, esa pieza tiene que irse a un procedimiento de histopatología para saber que realmente a qué nos afrontamos, ¿no? Es decir, este tumor, qué grado de malignidad tiene, exactamente qué grado histológico tiene, para saber qué es lo que podemos esperar en tiempo de sobrevida, qué es lo que podemos esperar en cuestión a que posteriormente, aunque hayamos visto que no hay un foco metastásico, es decir, que no hay evidencia de que haya migrado estas células a pulmones, en ese momento, antes de la cirugía, si ese grado de malignidad es alto, pues podemos esperar que futuramente tengamos pues lamentablemente o una recidiva en el sitio, es decir, que vuelva a crecer ese tumor, o que tengamos enfermedad a distancia. Y la histopatología es justamente importante para que nosotros veamos inclusive que esos bordes que nosotros retiramos estén limpios de células cancerígenas, ¿no? Así como ciertos criterios histológicos que ya el patólogo nos dirá qué tan malo es ese tumor. Y posterior también necesita cuidados. Oye, doctora, pero entonces ya pasamos la cirugía, ya pasó la recuperación. ¿Qué más sigue con esa perrita? ¿Se le tiene que dar seguimiento o qué sucede con ella?
Sí, claro. Se recomienda que al menos por 2 años se encuentre en seguimiento constante. Eso quiere decir que no hasta dentro de 2 años vamos a ir a un seguimiento, sino que al menos cada 3 meses se deben de estar realizando radiografías de tórax por la cuestión que nosotros comentábamos, ¿no? De que a veces no se detecta en muy temprano tiempo, que ya haya un proceso metastásico en pulmón por el tamaño de esa lesión, ¿no? Entonces, cada 3 meses, durante 2 años, debemos de estar haciendo una radiografía de tórax y obviamente su revisión, palpación de ganglios linfáticos, examen físico general, etcétera, etcétera. Y al menos cada 6 meses una ecografía abdominal. Y pasando esos 2 años, ¿ya no tendríamos que hacer nada? Nosotros decimos que un paciente oncológico nunca deja de ser oncológico. Eso quiere decir que aunque pasaron estos 2 años de estudios constantes, podríamos estarla manteniendo en vigilancia clínica. Es decir, no se queda ahí. Al menos cada 6 meses estar yendo a una revisión general y en el momento que se detecte, por ejemplo, en el examen físico general, que la respiración no se escucha muy bien, que algo encontramos que hay mucha letargia, mucho cansancio, etcétera, pues a lo mejor valdría la pena entonces volver a repetir un estudio, ¿no? Entonces, un paciente oncológico no deja de ser oncológico. Eso es siempre con cualquier tipo de tumor. Tiene que estar siempre en revisiones constantes, aunque tengamos algo que se conoce como un tiempo libre de enfermedad. Es decir, que ya no tengamos ahí evidencia de que hay este tipo de padecimiento. Les van a ir apareciendo por aquí porque ya tenemos varios temas oncológicos, justo de lo que estaba hablando la doctora, de los estadios, de las patologías y demás cosas que son muy importantes para que también se vayan esos episodios y les den una checada, que son muy importantes también. Cuéntanos, cuando hacen una cirugía de cualquier tipo, pero en este caso estamos hablando de glándula mamaria, sé que se tienen que llenar unos formatos, unas autorizaciones para la cirugía y demás cosas que se tienen de consentimientos informados. ¿Por qué es importante que un tutor firme esa documentación? Fíjate que es algo muy importante. En el área de bioética hablamos mucho de consentimiento informado siempre, y eso es simplemente porque por ejemplo, en la parte de medicina humana es la forma en la que nosotros podemos hacer valer nuestra autonomía. Es decir, yo qué quiero que pase sobre mi cuerpo, yo qué tratamientos deseo aceptar, ¿no? En el caso de animales de compañía, de nuestros perros, de nuestros gatos, el consentimiento informado ha tomado, pues, digamos, como que un papel muy similar al pediátrico, ¿no? Es decir, en donde hay 2 participantes humanos y un participante que no puede expresar su autonomía. Es decir, nuestro perro, nuestro gato no puede decidir si él sí quiere someterse a esa cirugía, si él sí quiere entrar a quimioterapia, si él sí quiere cualquier tipo de tratamiento que nosotros tengamos ya en cualquier otro ámbito médico, ¿no? Entonces, prácticamente el consentimiento informado en medicina veterinaria es el acto formal de comunicación, es decir, en donde ambas partes humanas, médico veterinario, propietario o tutor, establecemos que hemos tenido una conversación en el mayor beneficio de nuestro animal de compañía, que eso es súper importante. ¿Por qué? Porque no es nada más fírmame o no te opero a tu perrito, ¿no? O sea, no se trata de eso, se trata de que nosotros tengamos una conversación justamente de todo esto, ¿no? Bueno, mira, vamos a hacer una cirugía que le va a dar una mejor oportunidad de calidad de vida a tu chaparra, a lo mejor ya está avanzada, pero va a ser una cirugía paliativa, es decir, ya no va a estar sangrando, goteando, le va a estar causando dolor, etcétera, pero no lo vamos a curar. Entonces, esta conversación que tuvimos, ya dijimos que no va a curar a nuestro perrito o a nuestra perrita, ¿no? Pero que le va a traer un beneficio mayor, como el que no esté teniendo dolor, que esté oliendo feo, que se le pueda infectar, etcétera, etcétera. Y que pues evidentemente estás aceptando que este procedimiento conlleva ciertos riesgos, que esos riesgos no los ponemos nosotros, son evidentemente inherentes al paciente, ¿no? A lo que hablábamos, son pacientes ya geriatras que a veces tienen insuficiencia hepática, a veces tienen diabetes, a veces tienen muchas otras comorbilidades, y eso no quiere decir que no tengan derecho a un tratamiento, porque antes, ya ahorita afortunadamente somos muy empáticos con nuestros animales de compañía y les damos tanto valor que ya lo consideramos como miembro de la familia y que evidentemente queremos que tenga un tratamiento, ¿no? Pero pues anteriormente se decía, pues si ya está viejito, pues ya no va a aguantar la cirugía. Eso no ya lo dejo así. Exactamente, eso no es cierto. O sea, la medicina veterinaria ha avanzado muchísimo, hacemos cosas maravillosas, hay anestesiólogos
impresionantes. O sea, hay gente muy talentosa, y muy preparada y muy capaz, como para que este pequeño o esta pequeña tengan una buena oportunidad, ¿no? Entonces hay que como que quitar de lado eso, pero sí que evidentemente hay riesgos, ¿no? Como Claro. nosotros y como pues todo paciente, ¿no? Entonces el consentimiento informado es prácticamente ese acto formal en donde el propietario nos autoriza generar un tratamiento quirúrgico, un tratamiento médico, normalmente es con procedimientos más invasivos como las cirugías, en donde se habla de la lista de riesgos, que tenemos, de la lista de beneficios, que eso es súper importante porque a veces dejamos de lado pues el por qué estamos haciendo eso y nada más nos enfocamos en los riesgos, ¿no? Y no es así. El mayor beneficio es darle una buena calidad de vida, curarlo, por ejemplo, o en este caso, como comentábamos, pues algo paliativo, ¿no? O empezar con mejorar la salud de nuestro perrito. Entonces, son beneficios y también las alternativas que tenemos de tratamiento. Bueno, pues alternativas no tenemos, ¿no? Si ya está muy avanzado. Alternativas es un nódulo de menor de 1 centímetro que es candidato a, pues a lo mejor podemos dar algo de quimioterapia, pero esto puede llegar a avanzar, ¿no? O sea, tener como que todas esas comas y puntos en donde nosotros tenemos que tener cierta consideración para saber qué estamos autorizando. Oye, ya, más o menos ya nos dijiste, pero a grandes rasgos, ¿qué debería de tener ese consentimiento informado que cada tutor debería de firmar? Pues ese consentimiento informado puede ser inclusive un formato bastante general, pero en donde se establezcan, pues uno, los datos del propietario, los datos del paciente, la fecha, eso sí es súper importante, qué procedimiento se va a realizar, el procedimiento a realizar, los beneficios que nos trae ese procedimiento, los riesgos y complicaciones que puede traer y a veces, y aquí eso sí es bien importante como para nuestro público, ¿no? Que a veces los riesgos, el médico se puede enfocar mucho en los, digamos, transquirúrgicos como más normales, como por ejemplo algún riesgo anestésico, alguna hemorragia, etcétera, etcétera, pero puede haber algunos otros riesgos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Con un perrito salchicha o un perrito chihuahua que llegan a tener muchos problemas en columna y que por el tiempo de cirugía que están mucho tiempo de espaldas, después tienen una complicación secundaria porque pues lamentablemente hubo una lesión en columna que pues no fue a propósito, ¿no? Claro. Que es un riesgo adicional que a veces no se platica, pero que también nosotros tenemos que estar abiertos a que hay situaciones inherentes de cada paciente que a veces no se contemplan en ese momento porque es súper extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, menciono como un ejemplo, ¿no? Esos riesgos y complicaciones que son los más generales, y las alternativas de tratamiento. Eso sí es bien importante porque a veces no es que nada más nosotros nos enfoquemos en que lo quiero operar para obtener una mejor ganancia, no es así. Es que a veces el tratamiento de elección es quirúrgico, pero sí tengo la obligación de decir cuáles alternativas de tratamiento tenemos y por qué no son las más adecuadas o no son las de primera elección. ¿Y ese consentimiento informado tiene riesgos para un tutor o para el médico también? Pues más que riesgos, que a mí la verdad es que el consentimiento informado no me gusta verlo así, porque es prácticamente un acto de libertad, ¿no? Tanto del médico como del propietario. Es decir, yo decido que mi paciente con esta información en el médico que yo estoy confiando, porque tenemos una relación de confianza, se lleve a cabo para el mayor beneficio de mi paciente, ¿no? Sí, evidentemente hay actos legales, o sea, hay un acto legal implícito en firmar un consentimiento informado, uno, en que yo estoy aceptando todos esos riesgos, todas esas complicaciones, que hay alternativas y que yo estoy decidiendo por ese tratamiento en sí, y para el médico de la misma forma. Ahora, no el acto del consentimiento informado, y eso va también para nosotros como humanos y como dato general, para cuando nos intervienen a nosotros, no es nada más de que aquí está tu hoja y fírmala. No es que yo tengo que tener esta conversación de todo lo que hemos platicado y que a mí me va bien este tratamiento, que a mi paciente, a mi animal de compañía le va bien este tratamiento. Entonces, evidentemente sí forma parte del expediente clínico, historia clínica y las implicaciones que tiene de que yo estoy corroborando, de que yo expliqué, pero de que hubo esta conversación, no nada más previa. De que yo di, exactamente, de que di este papel y de que ustedes firmaron nada más, ¿no? Así porque es. La responsabilidad es compartida, no es nada más para el médico veterinario, es yo como adulto responsable y por eso también siempre se les pide que siempre acuda al médico veterinario un mayor de edad, porque sobre todo a este tipo de
de documentos, de implicaciones que tiene el llevar a un dependiente a un acto médico, ¿no? Entonces, este consentimiento informado de ambas partes tiene responsabilidad, Claro. tanto del médico veterinario como del tutor o responsable de esa mascotita. Sí, la verdad es que culturalmente casi siempre recae más la responsabilidad en el médico veterinario o en el médico general, Ujú. porque pues es el que está actuando, ¿no? Pero la responsabilidad compartida es que yo estoy autorizando, ajá, y ustedes tienen un momento, de hecho el consentimiento informado también debe decir que ellos pueden retirar ese consentimiento informado justo antes de pues comenzar el procedimiento, ¿no? O sea, todavía tienen esa libertad, aunque lo hayan firmado, de decir, no, ¿sabes qué? Mejor no, ¿no? Y eso no es como, o sea, un consentimiento informado que te carga de esos riesgos, complicaciones. Por eso yo soy muy insistente en que tenemos que mencionar también los beneficios, ¿no? Porque a veces, pues, queremos tanto a nuestro animal, a nuestro chaparro, a nuestro compañero, etcétera, que nos llenamos de miedo por esos riesgos, que no se los decimos para asustarlos, es porque tenemos que ser bien conscientes, ¿no? De las cosas que pueden pasar, tanto el propietario como nosotros, ¿no? Así es, dejar claras las cosas, de los beneficios, lo que puede pasar, las consecuencias y como dijiste también, esta plática hay que tenerla antes de hacer la cirugía y externar, les decía a mis pacientitos o incluso a mi mamá también cuando va al médico, todas las dudas que tengas, escríbelas. Cuando tú llegues con el médico, pregúntale, sí, oiga, y esto, y esto, y esto, y sacas toda tu lista. Y el médico pues va a tener la disposición de contestar esa y cada una de esas preguntas que te tienen con esa inquietud. Sí, fíjate que eso es algo que tendemos a hacer mucho. Vemos al médico como una figura de poder, porque él es el que decide quién está enfermo, porque él es el que decide qué tratamiento, y lo vamos así, no nada más nosotros con nuestros animales de compañía, o no nada más a nosotros como médicos veterinarios, sino a los médicos humanos, y justamente no tenemos como esa confianza de preguntar todas nuestras inquietudes, ¿no? Nosotros tenemos que estar abiertos a responder todas esas preguntas, todas esas dudas, pero también ser bien conscientes de que nosotros pues no estamos trabajando con máquinas infalibles, de que son organismos vivos, son muy diferentes y ahí va así de algo que se conoce como la idiosincrasia de cada paciente, las características particulares de cada paciente, es decir, a un medicamento que a todos les va bien, a un paciente en particular Claro. podría no irle bien y por eso es que somos tan insistentes con respecto a los riesgos, ¿no? Ya estamos por terminar este episodio que estuvo bastante interesante, doctora. Gracias. Cuéntanos, por favor, la última recomendación que le darías a esas personas que están jugando con su animal de compañía en su casa, están ahí y le detectan una masita, una bolita. ¿Qué les recomendarías a esas personas? Pues lo importante es siempre, siempre atender. Es decir, insisto en que el tiempo es crucial. El tiempo es el tiempo y el tamaño de detección es lo principal para que nosotros podamos tener una buena oportunidad de tratamiento. No lo dejen híjole, la detecté, pero la verdad es que no quise hacer nada, porque a veces, y ese es un comentario incómodo, Sí. a veces hacemos lo más conveniente para nosotros, ¿no? Ay, es que acabo de pagar ciertas cosas, ¿no? Y la verdad es que pues no me conviene ahorita llevarlos, ¿no? Es el momento, a lo mejor vamos a tener más información y a lo mejor vamos a ver opciones como para poderlo atender en ese momento, pero siempre el tiempo es crucial para cualquier tumor, no nada más tumor de glándula mamaria, cualquier bolita, aunque parezca que no le duela, aunque parezca que no le moleste, es importante atenderla luego, luego. Si es en el área de oncología, pues qué mejor. Para que pueda tener todavía una mejor oportunidad de detección y de tratamiento. Todo oportunamente. Sale mejor para la mascota y para también el bolsillo. Sí, claro, claro, claro. Entre más grande, más complicado, entre más avanzado, más complicado y más costoso también. Así y no es. Porque nosotros lo queramos, es por todo lo que implica. Así es, todo lo que implica. Justamente no es porque el veterinario quiera sacar más dinero, más ganancia, no. También repercute en la salud de ese perrito, de esa perrita en este caso, o de esa gatita. Es correcto. Doctora, pues muchísimas gracias por todas las aportaciones que nos hiciste, los conocimientos que nos donaste, porque siempre les digo que ustedes son una máquina aquí en ese cerebro, tienen muchísima información, pero hay que compartir esa información. Sí, sí, sí. Porque de nada nos sirve tener todo ese conocimiento y no compartirlo. Y muchísimas gracias porque tú nos compartiste ahora
mucha información valiosa para cada uno de esos tutores que hoy nos están viendo. Claro, no, pues muchísimas gracias nuevamente por invitarme, a todo el público maravilloso que seguramente sigue este maravilloso podcast que yo creo que es muy valioso, que tomen toda esta información que están recibiendo, pues obviamente para seguir guiándonos hacia una tenencia responsable de animales de compañía, ¿no? Muchas gracias nuevamente, doctora, por el espacio y la invitación. Y gracias a ti por venir. Y ya que estamos aquí, ¿te quieres despedir de nuestros tutores entonces? Sí, claro que sí. Pues cualquier duda, inclusive si sale en este podcast, sin problema podemos responderla. Cuéntanos tus redes sociales, por favor. Pues redes sociales tenemos, la verdad es que tengo personales, estoy como herendira.pt y en Instagram también tenemos el de la veterinaria, nada más que no es como tan activo a veces. Estamos como NovaPetsVet. Sí. Entonces ya cualquier duda o demás cosas, por ahí te pueden escribir. Sí, claro que sí. Perfecto. Si no, con mucho gusto comparto aquí mi correo electrónico también. Y si quieren dejar como que algunas preguntas o ahí inclusive en los comentarios de YouTube, y con mucho gusto hacemos, si quieres, una sesión de preguntas. Perfecto, me parece muy bien entonces. Pero yo estoy muy segura que te seguiremos viendo por aquí entonces. Muchas gracias. Así que ustedes, por favor, vean los otros episodios que les decíamos de oncología también, que están muy interesantes para saber qué pasa con esa masita que creció en nuestro perrito o en nuestra perrita, y también en los gatos o gatas. Así que, por favor, suscríbanse a este podcast. Si no lo han hecho, si nada más están viendo, vayan ahorita, denle clic a esa campanita y suscríbanse. Sí, suscríbanse. Y sus dudas, como ya los dijo la doctora, pongan ahí sus comentarios también. Muchísimas gracias. Esto fue en Entre Vets y Peludos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.